Veamos el siguiente ejemplo en el cual nos está pidiendo traducir al lenguaje formal y demostrar por el método formal de validez el siguiente razonamiento tomado de la obra Los hermanos Karamazov de Fedor Dostoyevsky, el cual dice: si Dios no existe, todo estaría permitido. 2. Si Dios no existe, no habría normas morales. 3. Es así que hay normas morales, por lo tanto, se deduce que Dios existe. Nos están pidiendo de estas tres premisas y esta conclusión pasarlas primero al lenguaje formal y luego demostrarlas con el uso de las leyes de inferencia de la prueba formal de validez. Veamos. Transformando del lenguaje natural al lenguaje formal. Si Dios no existe, todo estaría permitido. Esto está en lenguaje natural. Si Dios no existe, se refiere a la negación de que Dios exista. Es como decir una proposición P negada. Negación de P. Este sí, con esta coma, está sugiriendo una condicional, o sea, un entonces. Y todo estaría permitido es otra proposición, llamémosle proposición S. Entonces diremos, negación de P, entonces S, donde P es Dios existe y S es todo está permitido. En la segunda premisa, si Dios no existe, no hay normas morales, está afirmando nuevamente negación de P, por lo que tenemos aquí este mismo predicado, esta misma afirmación. Y acá no habría normas morales, es otra proposición distinta a las anteriores, sería otra letra, una letra R. Entonces diremos que negación de P, entonces negación de R, donde R es hay normas morales y negación de R lógicamente no hay normas morales. La tercera premisa dice hay normas morales. Sin negación de R no hay normas morales, entonces hay normas morales diría solo R. Ya tenemos las tres premisas, solo faltaría la conclusión, que según el dato de este problema es luego Dios existe, es decir, la afirmación de esta proposición. La afirmación de negación de P es simplemente P. Ya lo tenemos. En esta diapositiva hemos colocado las tres premisas en una sola columna para poder utilizarlas y llegar a la conclusión. Lo que tenemos que demostrar es que se cumple P. A partir de las premisas solo hay que llegar a P, usando las implicaciones notables de la prueba formal de validez. Observando acá, negación de P, entonces negación de R y se cumple R. R es la negación de R. De hecho, 3 está negando al consecuente de la premisa 2. Si niegas el consecuente de la premisa 2, se estaría negando automáticamente el antecedente. El antecedente negación de P, al negarse diría negación de P. Pero negación de P es P. Hemos aplicado ahí la ley de transposición o también la ley del modus tollens. En ejemplos anteriores mostré el modus tollens como que hay dos premisas. De la premisa P implica Q. Si negamos Q, entonces implica negación de P. Es decir, que si niegas el consecuente, niegas el antecedente. Es lo mismo que en la ley de transposición. De hecho, la ley de transposición es una extensión del modus tollens. P implica Q, por lo tanto negación de Q implica negación de P. Y viceversa. Negación de Q, entonces negación de P, implica P, entonces Q. Hemos llegado a P en la premisa número 4 utilizando 2 y 3. Eso era lo que se quería demostrar. Utilizando modus tollens en la premisa 2 y 3 hemos llegado a la afirmación de P, que Dios existe. Era lo que se quería demostrar. Fin del ejercicio hasta allí. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, traducir al lenguaje formal y demostrar por el método formal de validez el siguiente razonamiento. 1. No es verdad que estudias y trabajas. 2. Si quieres conseguir dinero, entonces trabajas. Por tanto, si estudias, entonces no consigues dinero. Vamos primero a traducir al lenguaje formal cada una de las premisas. En la premisa 1 tenemos, no es verdad que estudias y trabajas. Aquí hay una frase que es una negativa de ambas proposiciones, la proposición estudias y la proposición trabajas. Se puede escribir como una negación de P y Q afectando a toda la conjunción I. Lo escribiríamos negación de P y Q, donde P es la proposición tú estudias y Q sería la proposición tú trabajas.
Ya hemos pasado entonces al lenguaje formal, la proposición 1. La premisa 2 dice, si quieres conseguir dinero entonces trabajas. Acá hay un sí, acá hay un entonces, es una condicional. ¿De quién? De quieres conseguir dinero, que sería una proposición, que no es ni P ni Q. Sería una proposición tercera, otra letra, un R. Trabajas, ya lo hemos mencionado aquí, es Q. Así que esto se puede expresar como R implica Q. R es quieres conseguir dinero, Q es tú trabajas. Ya lo tenemos expresado, solamente quedaría la conclusión. Para expresarlo en lenguaje formal, dices, luego si estudias entonces no consigues dinero. No consigues dinero lo tenemos aquí arriba, pero la negación de R sería acá, porque esta palabra no. Negación de R estaría en el lado derecho. Y acá dice si estudias. Estudias ya lo tenemos aquí, que es la proposición P, tú estudias. P, entonces, no R. Si P entonces no R, es la conclusión expresada en lenguaje formal. Ya tenemos ahora ambas premisas y la conclusión ya en símbolos. Aquí tenemos las dos premisas, negación de P y negación de Q. Y la otra premisa, R implica Q. Debemos llegar a P, entonces negación de R. Primero podríamos partir de la primera premisa. Dice negación de una conjunción. Puede utilizarse claramente aquí la ley de Morgan. Ya lo habíamos visto en videos anteriores, las leyes de Morgan. Tiene dos formas. Negación de una disyunción es la conjunción. Negación de una conjunción es la disyunción. Y ambas componentes P y Q quedan negadas. Siempre cambiando ahí la conectiva. Regresando al problema, aplicando Morgan en 1, obtenemos negación de P o negación de Q, ya que aquí teníamos una conjunción, cambió a O. Al tener una disyunción tenemos ya la ventaja de utilizar esta premisa 3 como una condicional. Cuando tenemos una disyunción, automáticamente esa disyunción se transforma en una condicional, una flecha. Siempre que neguemos la primera componente. Negación de P es P. Negación de Q queda tal como es. Así entonces hemos utilizado la ley del condicional en 3. De hecho lo vimos en anteriores videos, la ley del condicional. Ley del condicional era la 13ª ley que habíamos revisado. P entonces Q se puede escribir como negación de P o Q. Y P o negación de P o Q se puede escribir como P entonces Q. Así hemos utilizado la sustitución del condicional obteniendo P entonces negación de Q. Aquí veo negación de Q. Si niego esta proposición, podría utilizar una de las implicaciones notables llamada la ley de transposición, o también puede ser la misma ley de Tollendo-Tollens. El modus tollens también hace que se transpongan estos términos. Bien, al utilizar la ley de transposición en la premisa 2, se transponen los términos. Q, que era el consecuente, ahora es antecedente negado, y el antecedente R se niega como consecuente, ya se ha transpuesto. Así que solo tengo la proposición 4 y la proposición 5, los demás ya fueron utilizados. De P implica negación de Q y negación de Q implica negación de R. Como ambos se cumplen al mismo tiempo, se puede utilizar la transitividad, y en la transitividad conectamos los extremos, el origen P y el extremo negación de R en una condicional. P implica negación de R por la transitividad llamada en las implicaciones notables el silogismo condicional. Aquí tenemos el silogismo condicional. P implica Q y Q implica R. Conectamos P con R. Eso es lo que se deduce. P entonces R. Es la ley transitiva o silogismo condicional. Al utilizar entonces la transitividad en 4 y 5 hemos llegado a P entonces negación de R, que era justo lo que se quería demostrar. Ahí finaliza este ejercicio. Siempre hacemos esta demostración diferente a la prueba de validez. Aquí asumimos de que es un razonamiento que ya ha sido validado, que es verdadero. Sabiendo que es verdadero, lo justificamos, lo demostramos con aquellas inferencias válidas llamadas implicaciones notables.